Ya en un minuto vamos a comenzar. Gracias a María Yosef ante todo. Es que le junto a toda la familia. Gracias por acompañarnos también en esta, no improvisada, es el tiempo de la clase de Perashat Shavua. Y entonces, para reencontrarnos en estos tiempos de tantos desencuentros, eventualmente, tratamos de compartir un poquitito más el espacio del estudio. Que tengamos una buena salida de este primer Yom Tov de Pesaj. Espero que lo hayan pasado muy bien, con buena salud ante todo, con las personas más próximas y que seguramente son las que nos ayudan a sostenernos en este tiempo tan particular que nos toca vivir como familias, como individuos, como personas. Y que cada uno les envíe a ustedes mucha braja. Hoy empezamos con la cuenta del Omer. Es el primer día del Omer. Estos 49 días, 7 semanas, que nos habrán de llevar, obviamente, a un encuentro motivacional mayor que tiene que ver con la Sagrada. Bueno, la verdad que estos días de tanta, comillas, soledad, digo comillas, no hay soledad, nos preparan para poder estudiar. Y quería compartir con ustedes en esta noche una reflexión que me pareció sumamente sugestiva, como siempre, del Rab de Yosef Dovalevi Soloveitchik. Para mi humilde criterio, una de las mayores eminencias del pueblo judío en este siglo XX pasado, y que en este caso me sorprendía para mi interior con todo este escenario de lo que es Moshe y la Geula, Moshe Rabenu y la Geula. Todo el tema de Moshe Rabenu con la Geula viene acompañado de un escenario fundamental, que es que todo habrá de comenzar, todo se habrá de disparar en el escenario egipcio cuando el Kadosh Baruj Hu le diga a Moshe Rabenu, Vayomer Hashem Moshe, Bo el Paró. Quiere decir, ve o ven a Paró. Y aquí es donde el Rab Soloveitchik obviamente nos va a poner de manifiesto esta idea fenomenal. Dice, cuando nosotros podemos verdaderamente revisar el sentido de las palabras que Hashem le ordena a Moshe Rabenu, en este caso, Bo el Paró, quiere decir, ven a Paró, entonces está en el Éxodo 10, obviamente, que es cuando va a empezar a desarrollar todo el tema de las plagas que mencionamos ayer en la Agadá de Pesaj. Vamos a ver aquí que en este mismo versículo, en estas mismas palabras simples, muy contundentes, hay un gran mensaje, se encierra un gran mensaje. El concepto Bo, el Paró, la palabra Bo en particular, que acá vamos a tratar de engrandecer para nosotros eventualmente, nos va a llevar a una realidad muy diferente, dice Rab, y que representa, obviamente, el Ben es, dice él, un alejamiento de la persona que ha sido ordenado de aquel que le habla a él, y también significa la exigencia de acercarse. Entonces, por un lado, es aparentemente, como todos entendemos el mensaje, que Dios le dice a Moisés que vaya al faraón. Pero el concepto de Bo, en el hebreo, es Bo Elai, acércate a mí. Entonces, por un lado, tiene un sentido paradójico. Parece que lo está mandando a cumplir una misión. Pero por otro lado, está diciendo, ¿no es cierto?, quédate cerca a mí. Entonces dice, si Moshe estaba en la proximidad de Akadosh Baruj Hu y es ordenado en ir al faraón, el pasuk, ¿qué tenía que haber dicho? El pasuk tenía que haber dicho, lej el faraón, ve al faraón. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu expresa esta orden en un lenguaje tan particular?
Esta es la gran pregunta que se hace a Kadosh Baruj Hu. Bo el Paró. Entonces, ¿el Bo qué es? Que vaya, tenía que haber sido Lej el Paró. La Sagrada Torá utiliza muchos recursos lingüísticos y por lo tanto no le van a faltar palabras, desde ya que no. De una u otra manera, este es el desarrollo de lo que queríamos compartir con todos ustedes y gracias, les repito de vuelta, gracias por sumarse a esta iniciativa. Cuando Kadosh Baruj Hu eligió a Moshe Rabbeinu, nos enseña el Rab, Moshe Rabbeinu, como sabemos, se negó a recibir su misión. De acuerdo a la tradición, a la Masoret, obviamente, él sostuvo respecto a Kadosh Baruj Hu durante 7 días completos esta negativa. Así lo dice el Midrash. Moshe se vio a sí mismo como que no era una persona apropiada para conducir al pueblo y fundamentalmente para confrontarse con el faraón. Era una persona aparte muy humilde, muy rescatada, más de lo que nosotros imaginamos. Y entonces Moshe Rabbeinu le dijo a Elohim, le dijo a Kadosh Baruj Hu, ¿quién soy yo para que haya de ir a Paró eventualmente? Así le dijo. ¿Sí? Vamos a ampliarlo un poquito. Le dijo Moshe Rabbeinu al Creador, ¿quién soy yo para que haya de ir al faraón y para que haya de sacar a los hijos de Israel de Egipto? Esta es la posición de Moshe Rabbeinu. Miani, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy una persona apropiada para ser el redentor de Israel? La única respuesta que Dios le responde a Moshe Rabbeinu es Ki eheye imach. Es decir, todo lo que le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu es nada más esta respuesta muy lacónica, por supuesto, y que es, pues, yo estaré contigo. Ki eheye imach. Y esto es realmente fuerte. Esto realmente es significativo, porque todo lo que le dice a Kadosh Baruj Hu es que Dios le promete a Moshe que nunca lo habrá de abandonar, que él va a participar con él, Dios con Moisés, en todo lo que es la ejecución de su misión, y juntos habrán de ingresar al palacio del faraón. Por lo tanto, cuando Hashem le ordena a Moshe aparecer delante del faraón, utiliza entonces el concepto, dice Rav Soloveitchik, de Bo. Bo el Paró. ¿Por qué Bo en lugar de Lej? ¿Por qué ven al faraón y en lugar de Lej? Cuando Moshe habrá de dirigirse al faraón, Akadosh Baruj Hu va a estar presente con él. Cuando Moshe Rabbeinu levante su bastón, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito él, estará junto a Moshe. De hecho, lo que dice Rav Soloveitchik es como que Dios le está diciendo a Moshe Rabbeinu, Bo y Madi, ven conmigo al faraón. Y esto es grande. Y esto es muy grande. Y aquí, obviamente, es cuando tenemos que tratar de, eventualmente, tratar de comprender todo este escenario fantástico que nos trata de acercar ahora el Rav Soloveitchik a todos nosotros. Bien, por lo tanto, vamos a poner aquí para poder vernos y agradecer a todos una vez más vuestra participación desde ya. Entonces aquí, ven conmigo, Bo y Madi. Este es el mensaje contundente, ¿no? Bo el paró no quiere decir ve tú solo, sino quiere decir vení conmigo. Kadosh Baruj Hu estará con Moisés. Y aquí, el Rav Soloveitchik nos introduce también en una discusión tal vez un poco más compleja que tiene que ver con, o que se está entremezclando con un principio, ante todo, ilhatí, con un principio realmente que es de la halajá. La halajá reconoce dos tipos de shelihut. La halajá, hablando hoy de shelihim, que han hecho por nosotros las cosas, la venta de Hametz, el hecho de que no podíamos hacer tevilá de kelim nuevos, etc. La halajá reconoce dos tipos de shelihut, de emisarios. El primero es que obviamente tiene un objetivo formal, jurídico,
y que obviamente recae sobre cualquier persona. El segundo tipo de shlichut es algo que tiene una estructura más personal y fundamentalmente mucho más vivencial. La primera shlichut, el primer emisario, es una institución práctica que simplemente lo que hace es ejecutar algo de una transacción económica o jurídica o legal por medio de quien, si yo no lo puedo hacer, lo hago a través de un meyupekoach, quiere decir de un apoderado, ¿verdad? Como hicimos la venta de Hametz, como hicimos el tema de todo lo relacionado con lo que naturalmente en Pesaj podríamos hacer. Ahora bien, a veces pasa que la persona no puede desocuparse para poder actuar en forma activa y personal en algún tema. Y por lo tanto la halajá, la jurisprudencia judía, nos da la posibilidad a nosotros de hacerlo a través de esa persona, de ese apoderado, y pedir de una persona que pueda llegar a determinado lugar o a un compromiso determinado y que se haga lo necesario como para poder cumplir esa voluntad que yo he tenido. Este tipo de acción por medio de un apoderado, dice siempre, obviamente, lo que conlleva es que la persona que verdaderamente es el dueño real de la cosa, quiere decir, el dueño concreto o la persona central que tendría que estar, no está. Por ejemplo, cuando Abraham vino, le encarga a Eliezer, ¿se acuerdan todos?, que vaya a buscar una esposa para su hijo Yitzhak. Abraham Avinu no pudo hacerlo, entonces él delega esa función en Eliezer, su Sheliach, y obviamente recibe toda la autoridad por parte de Abraham Avinu, eventualmente, para poder hacer esa medida. Bien, ese es el primer tipo de Shlichut, de emisario. Ahora, desde el punto de vista de la halajá, hay una segunda forma de ser shaliach y que tiene que ver con algo ya de carácter mucho más personal. Quiere decir, aquí la intención, refiere al Rav Soloveitchik, en resumen, es a que existe un vínculo entre dos personas que están obviamente unidas por ese vínculo de amistad, dos seres humanos que están comprometidos con la misma meta, con el mismo objetivo, dos seres humanos que comparten también los sufrimientos, sus sufrimientos y comparten también sus alegrías. Dos seres humanos que eventualmente se esfuerzan por aquel objetivo cuando uno y otro obviamente confían mutuamente y son dos seres humanos o dos personas que llevan una vida eventualmente simple y concreta y una existencia abierta, o sea, no tiene que ver con alguien tan particular. Desde ese punto de vista, la halajá nos ponen dos personas cuya identidad común no deja de ser sino uno. Cada uno de ellos puede actuar en diversos ámbitos por el otro, eventualmente, y también dice que se encuentra en un lugar para poder hacer acciones por sí mismo. Quiere decir que la shlichut, esta segunda, vendría a ser una suerte de fusión de identidades. Uno actúa en función del otro y también en su presencia. Entonces dice, por ejemplo, ¿no? Está claro que esto es el caso de Moshe, pero el Rav Soloveitchik nos quiere dar otro ejemplo para que podamos tener una idea mucho más avanzada. Entonces dice, por ejemplo, veamos un tema inherente a nuestra esperación de la semana del libro de Vaikra. En el momento que el Cohen ofrece un corbán en el santuario, está actuando como ¿quién? Como mi emisario. Quiere decir, está actuando como mi shaliach. Obviamente que yo llevé un corbán al Bet HaMikdash y él lo está haciendo por mí. Si el Cohen, eventualmente, si el Cohen es mi representante, ¿por qué yo tengo que viajar desde el Galil, de la Alta Galilea o de Beersheba a Jerusalén para estar presente en el momento que se ofrece el corbán? Dice, porque este tipo de shlichut
este tipo de emisario o de misión, eventualmente no es tan solo desde el punto de vista de una relación formal entre el que envía la misión, yo, y mi emisario, que es el Cohen, sino que aquí tiene que haber una relación ya mucho más personalizada, sugiere el Rab, una shlichut que también tiene una misión, que también tiene de la Havayatiut, de la vivencialidad. Y ahí también es lo mismo lo que pasa y que estudiamos cuando estudiábamos en el Beit Knesset, parece ya muy lejano todo esto, cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippurim, es el, perdón, es el representante, es el natzig de todo el pueblo judío. El pueblo judío no le dejó, de todas maneras, al Cohen solo. No dijeron, ahora, como ya sos nuestro representante, tú puedes confesar todos los pecados en nuestro nombre y hacer todo lo que sea necesario a fin de que nosotros recibamos nuestra capará. Nosotros entonces nos podemos ir a nuestra casa y podemos dormir. No, no era así. El día de Yom Kippurim, la Azara, quiere decir todo el escenario, tanto de las mujeres como de Israel, estaba repleta de Kohanim y del pueblo de Israel. Así lo cuenta, estudiábamos en la Mishnah de Masejet Yomá que estudiamos todos los días viernes antes del Kabbalat Shabbat y que ahora estamos en Masejet Sukkah. Dice, toda Jerusalén no cerró un ojo durante esa noche de Yom Kippurim porque el Kohen Gadol estaba despierto. Y esto es porque esa Shelihut, esa misión, es una misión personalizada y solamente puede realizarse solamente con la presencia mía, que yo he delegado al Kohen, y obviamente si yo no estoy presente, no hay tal Shelihut. Espero que sea claro lo que dice el Rab, porque realmente aquí se ha creado una diferencia. Está aquella Shlihut, para resumir, en la cual yo no necesito estar presente y mando a un delegado mío. Y la segunda, está explicando el Rab, en la cual obligatoriamente yo tengo que estar presente porque existe un vínculo entre aquel que ejecuta la acción y mi mandato. Y entonces somos dos personas que estamos unidos por ese escenario. Entonces, obviamente, la Mishnah parte, esto lo estudiamos en la Gemara de Berajot, la Mishnah parte de un concepto que también hay un principio en toda misión, en donde la Mishnah nos ha puesto un concepto, Shlucho Shel Adam Kemoto. Dice, cuando tú designas a alguien como tú, Shaliach, como tu emisario, esa persona es como si fueras tú. Quiere decir que si Eliezer fue a buscar una esposa para Isaac, Eliezer es como Abraham. Es otra persona, ciertamente, pero es como Abraham. Entonces, por ejemplo, estamos en el Beit Knesset, ¿no? Para no añorar tanto hoy en día la estructura del Beit Knesset que tanto nos falta para compartir en comunidad. Está el Hazán, ¿verdad? Está el Shaliach. Él es un representante. Él ha sido designado por la comunidad, obviamente, para dirigir las tefilot. Entonces, pero obviamente no puede estar el Morey Yosef solo. Tiene que estar todo el Cajal, todo el mundo tiene que estar presente. Lo que hemos hecho es designarlo para que él nos represente en la tefilá, por su buena voz, por su buena entonación, por su buena predisposición, por todo lo bueno que es él. Pero en última instancia, nosotros tenemos que estar presentes en ese lugar. Y obviamente, esta es una suerte de presentación muy particular. Estoy leyendo. Bueno, estoy diciendo algo que es real. Moré se sorprende porque estoy diciendo que es un buen Hazán y que sabe cantar muy bien. Perdón. Y estamos diciendo la verdad, ¿no? Ya, por sorpresa, solo en casa. Bueno, no importa, pero yo tengo buena memoria. Moré. Entonces, cuando el Hazán, el Moré Yosef, está cantando en el Beit Knesset, obviamente dice, es una suerte muy especial de misión que se está haciendo de la mejor manera
con la presencia también de quien lo ha designado. Por eso se llama Sheliach Tzibur. ¿Vieron la palabra del halajá? Sheliach, aquel enviado del Tzibur. Pero tenemos que estar como Tzibur en la sinagoga. ¿De acuerdo? Entonces, de una u otra manera, eso es fundamental que podamos estar allí. Y entonces, participando, y nuestra participación y nuestro estar activo en el lugar. Entonces, esta Shelihut, esta emisión, se alimenta también no solamente de que le hemos depositado la autoridad, sino también de que existe una identidad compartida con esa persona. Todos formamos parte de un todo, valga la redundancia. Por lo tanto, dice el Shaliach Tzibur, reza en nombre de toda la comunidad, pero no en la ausencia de la comunidad, sino en presencia de la comunidad. Y así de esa manera el Hazán, el Sheliach Tzibur, se une obviamente con la comunidad y a partir de él rezamos todos en conjunto. Ese es el concepto, dice el Rav Soloveitchik, vuelvo a él, este es el Icarón, este es el principio de la halajá, no algo que pertenece al mundo de la mística. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, de quien Rav Soloveitchik obviamente es un excelente, no soy yo quien va a calificarlo, por supuesto, pero conocedor e interpretador del Rambam, en las leyes de la Tefilá, capítulo 9, el Rambam sostiene, se apoya en la idea que el Sheliach Tzibur no debería estar, miren qué interesante, cerca del Arona Kodesh. Cuando reza, no debería estar cerca del Arona Kodesh. En el ámbito sinagogal estamos hablando, porque de esa manera, dice el Rambam, va a estar lejos de la comunidad. Por el contrario, él tiene que estar en el centro y el Tzibur, la comunidad, lo tiene que rodear. Ustedes recuerdan, los que participan de la tefilá de nuestro Betacneset en Rosh Hashanah, Yom Kippurim y Yom Kippurim, y hoy también hemos alejado la Teba. Independientemente de estar inspirados por el Rambam, no hay ninguna duda de que hay cosas que las vemos como necesarias, involucrarnos, justamente con el concepto de la comunidad. Y eso dice el Rambam. Y entonces, esto es lo que dice la tefilá en sí, esto que decimos en Rosh Hashanah y Yom Kippurim, que le pedimos a Dios que esté con las plegarias que salen, que emergen de la boca de tu pueblo. Y entonces el Hazán, el Sheliach Tzibur, le implora a Kadosh Baruj Hu que quiera recibir sus plegarias, sus pedidos, como representante del Tzibur. Bien, por lo tanto, es un concepto realmente maravilloso. A mí personalmente siempre me emociona y me siento, por supuesto, muy feliz de poder sentir que Kivanu le da a Trishonim, que siempre, a veces lo hacemos sin haber tomado una decisión estudiada, pero que finalmente la decisión que hemos tomado es la correcta porque la hicimos orientados en el pensamiento de los primeros años. Por lo tanto, veamos también en un ejemplo, dice el Rav Soloveitchik, para poder avanzar en este escenario, la Shlihut, la misión que está derivada, delegada a un profeta, pertenece también al segundo tipo de Shlihut, no al primero, porque también es una misión personalizada. El profeta es un hombre que se une con el Todopoderoso, se fusiona con él, lo ama a Dios con un fervor enorme. Él siente, obviamente, que sobre su frío rostro, dice el Rab, el calor de la respiración de la eternidad. Así lo dice el Rab Soloveitchik, que es fantástico, lo estoy tratando de traducir de una u otra manera. Mal, pero por lo menos tratando de traducirlo con la emoción que él lo pone. El profeta siente, percibe a Kadosh Baruj Hu. Él vivencia la dulzura maravillosa y la elevación que fluyen de ese contacto con el infinito. Y por lo tanto, dijo, a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu, su gran profeta,
no se levantó otro profeta como Moshe, que le dijo eventualmente, Bo el Paró. Ven al Paró. Así empezamos a hablar, ¿se acuerdan? No es una sherihut formal, no es una misión formal de la cual yo decido estar ausente, le dice Dios, y tú serás quien ejecute todo lo que yo dije en que vas a tener que hacer. Esta es una misión personalizada en la cual habremos de unirnos, tú, Moshe, y yo, a Kadosh Baruj Hu, perdón, no marqué, perdón, y a Kadosh Baruj Hu, Ani Beata. Mis pensamientos, le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe, serán tus pensamientos. Mi palabra habrá de irrumpir a través de ti. Y por lo tanto, Moshe, tú estarás en condiciones de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque así también soy yo. Así le dijo Dios, porque estaré contigo. Lo que tú hagas es porque estoy yo. Y esto es grande. Bo el Paró, le dice Moshe, le dice Moshe Rabbeinu, ven al Paró, bo y mí, ven conmigo. Yo voy a ir contigo y estaré allí cuando ingreses al palacio. No te voy a abandonar ni por un instante. Tú eres el Sheliach Tzibur. Tú eres el Sheliach de la comunidad. Yo soy la comunidad, le dice Dios. Maravilloso. Yo estoy unido contigo. Vamos a ir, si así lo podríamos decir, que Vayahol, tomados del brazo. No hay forma de imaginar lo que es este concepto de Moshe y la Geula. Una persona puede llegar tan cerca del Kadosh Baruj Hu hasta que él y el Kadosh Baruj Hu se transforman en uno, en una sola voz, en un solo sentimiento, en una sola vivencia. Y esto es, escuchen a Rab Soloveitchik hablar, Kaashera Sofiut Mehubeket Bederech Kolshei Bidei En Sofiut. ¿Cómo poder traducirlo? Cuando lo finito se abraza de alguna u otra manera en manos de lo infinito y no desaparece dentro de él. Creo que esto es el momento más trascendente de todo lo que representa el comienzo de la Geula, para que podamos entender por qué una vez que aceptó la tarea, ya Moshe Rabbeinu no se bajó nunca más. Bueno, voy a seguir un poquito más, tenemos unos 15 minutos, no vamos a ocupar mucho más tiempo. Dice, vamos a tratar de explicar o de analizar, dice el Rab, de un poquito más la pregunta de esa unión entre el hombre y Dios, para poder eventualmente llegar a una comprensión con respecto a la función que la Sagrada Torá le da o le concede a un conductor, a un manhig, a un líder que actúa a nivel de la historia. Dice, el judaísmo sostiene que la historia no puede movilizar o progresar sin la incorporación o la intromisión del ser humano. Akadosh Baruj Hu, dice Rav Soloveitchik, está esperando al ser humano cuando hay algo que se debe hacer. Akadosh Baruj Hu no hace nada antes de que el ser humano tome la iniciativa de ese proceso. Akadosh Baruj Hu, explica Rav Soloveitchik maravillosamente, como en su camino siempre, nos espera a nosotros. Espera al individuo, cuando obviamente esa persona habrá de tomar para sí la responsabilidad y comenzará con el proceso de la redención, con el proceso de la Geula. Y obviamente cuando uno escucha todo esto del Rab, dice, vaya, esto me suena muy extraño. Dice, sí, por un lado, Hashem es aquel que libera a Israel y lo redime. Jodé Israel, Begoaló. Pero por otro lado, Él quiere que también en nosotros, el ser humano,
que haga, obviamente, de su emisario en este drama de la Geula. Él quiere que nosotros seamos también su emisario en este drama de la Geula. Un emisario personalizado con el cual Dios habrá de caminar con él. Akadosh Baruj Hu no lo va a abandonar, pero solamente Dios solo, no puede ni quiere tomar la iniciativa. Am Israel, el pueblo de Israel, espera hace mucho tiempo, muchos años, milenios, al Mashiach. Un ser humano como nosotros, pero que él habrá de iniciar el proceso de la Geula. La Gemara de Sanedrín explica el Rav Soloveitchik, Sanedrín, página 99-98, habla sobre Rabbi Hillel. Y Rabbi Hillel dice, no es Hillel Zaken, es otro Rabbi Hillel de Babilonia, en la Mashiach le Israel. Israel no tiene Mashiach. Así dijo Rabbi Hillel. Dice, wow, ¿cómo es esto? Dice, en principio dice, en lugar de esto, Hashem mismo habrá de liberar, de redimir al pueblo judío sin la ayuda de ningún emisario. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que esperar a una criatura humana para que nos libere o que libere al pueblo judío, que tenga que redimir la tierra y construir nuevamente el Beit HaMikdash? ¿Por qué tiene que concretizarse, materializarse todas las promesas proféticas que han brillado a lo largo de todos los siglos por medio dependiendo de una persona de carne y hueso, una persona que tiene padre y madre, y no solamente del Kadosh Baruj Hu? Y el Talmud ve en esta declaración como si fueran palabras de herejía. Amar Rabbi Yosef, dice la Gemara, dijo Rabbi Yosef, Sherale Marei le Rabbi Hillel. Dijo Rabbi Yosef, perdónalo Dios a Rabbi Hillel por lo que dijo. Rabbi Hillel, lo itnaer mina geula atida. Rabbi Hillel, hay que entender, dice Rav Soloveitchik, no se está quitando de encima la geula futura. No dice, no. Él, lo que se está quitando de encima es el lugar que la persona, el ser humano, habrá de ocupar desde el punto de vista de su desarrollo, del desarrollo de la Geulá. De acuerdo a nuestros sabios de bendita memoria, que Firahi le ajish et chelkosh el Adam ba Geulá. Quiere decir, para nuestros sabios, la herejía es negar el lugar del ser humano en la Geulá. Por eso dijo Rabbi Yosef, Sherale Marele Rabbi Hillel. Perdónalo, no lo están criticando a él, están criticando la idea de que el ser humano tenga que tener una participación activa. Dice Rav Soloveitchik, para nuestra mayor imaginación, a Kadosh Baruj Hu le pide al ser humano que sea una persona pensante, que sea una persona de conocimiento y de acción a nivel moral, en la profecía, para que todo eso pueda interactuar con el drama de la redención, de la Geulá. Akadosh Baruj Hu aspira que nosotros los seres humanos, que el ser humano se revele en su mayor grandeza por medio que recibamos nosotros y que reciba el ser humano su shlichut. No el aspecto colectivo de la humanidad o del pueblo judío, sino el individuo, cada uno individualmente poder llenar esa función. Entonces, nos dice el libro de Shemot, y aconteció en aquellos muchos días que murió el rey de Egipto y suspiraron los hijos de Israel por el trabajo duro y clamaron y se elevó su clamor hacia Dios. Y vio Dios al Bené Israel, Vayeda Elohim, y supo Dios. Así nos dice el segundo capítulo de Shemot, antes de que se revele a Kadosh Baruj Hu a Moshe. El Kadosh Baruj Hu estaba ya preparado. Estaba Moján, ya supo, ya lo vio. El pueblo estaba preparado, porque ya el pueblo suspiró, se dio cuenta de su realidad. El tiempo había pasado, la Geulá, la redención era posible, y a Kadosh Baruj Hu podían sacarlos de Egipto en un abrir y cerrar de ojos.
Esa es la única verdad. Nos dice nuestro Jajamim, repite el Rab Soloveitchik, pero Akadosh Baruj Hu, increíblemente, esperó por alguien. Inmediatamente después de eso, en el siguiente versículo, es mencionado Moshe. Moshe allá roaé etzon y trojoto. Ahí comienza el capítulo 3. Y Moshe era el pastor de ovejas de Israel. En cada generación, nos dice Rab Soloveitchik, se encuentra un shaliach apropiado para ser el hombre de Dios. Una persona que Hashem camina junto con él, una persona que habla en nombre de Dios, una persona que Akadosh Baruj Hu habla por medio de él. En aquella generación fue Moshe Rabbeinu. Dice, si no hubiera Dios tenido éxito, una forma de decir, en convencer a Moshe Rabbeinu para que reciba la meta, el objetivo, entonces seguramente la salida de Egipto no hubiera ocurrido. Miren lo que dice el Rab, es genial. Y con esto y todo, así todo, a pesar de que esto no va a ocurrir con la ausencia del Shaliach, no se puede reconocer más en, en otro Shaliach que pueda realizar su Shlichut. Acá el dijo, este es mi emisario. Y dice el Rab Soloveitchik, déjame que te quiero aclarar esto que estoy afirmando. אין אדם ראוי לשבח לשבח כל עוד תרומתו לתולדות העם הוא ניצחון פוליטי, כלכלי או צבאי. Nadie, ningún ser humano merece ser alabado mientras lo que ha él ofrecido para la historia de su pueblo, de su nación, es una victoria política, económica o militar. O eventualmente si eso se traduce en conceptos que abarquen estos campos. Pero si lo que esa persona ha dado de sí tiene un carácter intelectual, si él viene a enseñar a los seres humanos y los eleva a ellos hacia elevaciones, alturas espirituales nuevas, si esa persona los conduce y los educa, entonces su trumá, su ofrenda, no es solamente anotada en los libros, sino también esa persona merece la alabanza y el agradecimiento como si él ha sido la fuente, el origen de esa grandeza espiritual, como si él hubiera sido merecedor de un reconocimiento por un bien eterno por parte del pueblo. Hashem es quien lucha. El hombre no es ese. Hashem Ish Milchama, decimos en Shirat Hayam, hoy a la mañana, todos los días. Dios es el hombre de guerra. Pero cuando hablamos nosotros en educación, el ser humano también exige parte de su derecho y por lo tanto ese derecho se le concede. La persona no puede actuar como representante, delegado de Akadosh Baruj Hu cuando se ocupa de la fuerza militar, política o económica. Bo el Paró. Ven a Paró. Hashem, dice Rab Soloveitchik, lo acompaña a Moshe y se une con él. Todas las advertencias, las palabras duras fueron escuchadas por boca de Akadosh Baruj Hu. Las makot, las plagas, los castigos ejemplares, no me gusta la palabra plagas, fueron traídos también por Akadosh Baruj Hu. Todo fue obra de sus manos. Hashem es quien actuó en Egipto y a Moshe lo trajo consigo como su acompañante, como su amigo, dice Rab Soloveitchik. Y aquí llegamos a la idea paradojal que se encuentra en el judaísmo. ¿Cuál es la idea paradojal? A mí me encanta cómo el Rab Soloveitchik lo plantea. Dice Hashem Oreg el Adam. Oreg con Ain. Quiere decir Dios anhela al ser humano. No lo necesita, pero él lo anhela. Es diferente, ¿no? Necesitar a alguien que anhelar a alguien. Este es el relato de amor que se encuentra después en una forma tan maravillosa en el Shir Hashirim.
cuando lo infinito anhela a lo finito. No tendríamos que decirlo, pero no tenemos otra forma, dice el Rab, de poder expresar esta forma que no sea en forma antropomórfica. No es casual que ayer en la noche nuestra Gadá de Pesach, no es casual, ¿no? Termina con el Shira Shirim. Lo último que se canta de la Gadá es el Shira Shirim. Vaya. Termino. Desde el momento que Moshe llega a Egipto, todo es la obra de Dios. La Haggadah de Pesach lo establece claramente y en forma muy directa. Vayotzienu Hashem de Mitzrayim, y nos sacó Hashem de Egipto. Lo alie de Malach, no por un ángel, lo alie de Saraf, no por un fuego, de lo alie de Shaliach, y no por un emisario. Ela Kadosh Baruch Hu bichvodou beatzmo, sino que Kadosh Baruch Hu en persona nos sacó. ¿Cómo puede el Baal Agadá decir lo alie de Shaliach, no por medio de un Shaliach, en el momento que Kadosh Baruch Hu le dijo a Moshe, Beatá, leja beshlachajá el Paró, ahora ve y te enviaré al faraón. Después de 40 años en la misión de Moshe Rabenu que fue enviado, cuando le manda una carta al rey de Edom, al rey que querían pasar por su territorio, dice que Hashem había enviado Malach Bayotzienu Mitzrayim. Malach, un ángel. Y ese no es un ángel celestial, es Moshe Rabenu. ¿Cómo el Baal Agadá dice que no hubo tal cosa? Bayotzienu Hashem Mitzrayim. Él, y no un Malach, no un Saraf, no un Shaliach. Fuerte. La respuesta, dice el Rab, es muy simple. Hubo allí un emisario, hubo un Shaliach. Pero este fue un Shaliach del segundo tipo del que hablamos. No del primer tipo, aquel que va en mi lugar. Ese es el Shaliach que se une con quien lo envía. Si hubiera sido un Shaliach del primer tipo, entonces Moshe Rabenu debería haberse anotado el éxito a su nombre, porque él hizo todo con las fuerzas de sí mismo. Quiere decir que su autoridad, dice Rav Soloveitchik, no es así, no fue suya. Su autoridad le fue entregada por el Kadosh Baruj Hu. Y todo se hizo por su mano. Pero Moshe fue un sheliach, un emisario que solamente actuó como el acompañante de Kadosh Baruj Hu. Un sheliach como este no necesita palabras de valoración y por lo tanto su nombre no aparece en la Gadá. Cada milagro y milagro que fue hecho en manos de Moshe Rabenu, en realidad fue hecho por manos de Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu, como dice el Shira Shirim, Mashgiach min ha'chalonot, está viendo desde las celosías, Metzitz min ha'harakim, está entreviendo, obviamente, por entre los pequeños aberturas que están allí. Esto y mucho más es lo que está marcando Rav Soloveitchik para este tiempo. Y por último, tenemos que entender también la paradoja. Por otro lado, sin Moshe Rabenu, la Geulá, la redención, no hubiera salido a la luz. Moshe es un hombre particular, es el Gibor, es el héroe de la historia judía. Él completó una meta que le fue puesta a él en forma maravillosa, que le fue impuesta a él. Por otro lado, desde el momento que su objetivo en el escenario de la historia llegó a su finalización, las luces se fueron apagando y él se aleja en la oscuridad. Moshe Rabenu no es el Gibor, no es el héroe de la Agadá ni de la noche de Pesach, donde nosotros celebramos la salida de Mitzrayim. Es más, dijimos ya, no es mencionado en toda la Agadá. La Geulá, la Geulá está mencionada solamente en mérito de Kadosh Baruj Hu. Bo el Paró, ven al Paró, Bo y mí, ven conmigo. Yo no puedo ir, le dice Dios, dice Rav Soloveitchik,
si tú no vas. Y de todas maneras, nada habrá de ser puesto en tu mente. Moshe Rabbeinu, vimos al principio de nuestro Shebur, declara en forma de su autoanulación, Ashira la Hashem Tigao Ga'a Sus Berojo Ramabayam. Así leemos en Shirat Hayam. Voy a cantarle a Dios, porque los ha hundido, a su caballo y a sus jinetes los ha hundido en el mar. Moshe Enenu Tovea Shum Zehut Be'atzmo. Por lo tanto, Moshe no exige ningún mérito para sí mismo. Y hay un poco más. Pero lo demás, como decimos, es se ulemad. Creo que es emotivo parte de este concepto que trae el Rab Soloveitchik para nosotros en esta noche de salida de Yom Tov Rishon y entrada a Hol HaMoed. Mañana vamos a estudiar antes de Shabbat acerca de la cercanía de Elohim, que es el tema inherente a este Shabbat y en última instancia el reclamo que hace Moshe Rabbeinu en este Shabbat Hol HaMoed. Les agradezco de todo corazón por estar hoy aquí en multitud para mí. Uno ya es multitud, créanlo, ¿no? Uno solo es multitud. Pero en última instancia es maravilloso el hecho de que todos puedan participar y le damos realmente las gracias de todo corazón porque créanme que son tiempos realmente difíciles, muy, muy difíciles, en el cual el saber que ustedes están allí a uno le hace pensar mucho más en todo el fenómeno y el fervor de lo que tratamos de poner en nuestro accionar cotidiano. Llegarán tiempos de volver al Bet Midrash, llegarán tiempos de volver a estudiar la Teshuvah de Rav Soloveitchik, claro que sí. Yo también lo extraño, Moshe, yo también lo extraño. Ya vamos a retomarlo desde Hashem. Y extrañamos los tiempos de poder estar juntos en comunidad. Les damos un abrazo y estaremos mañana en los shiurim habituales del día viernes y gracias a ustedes. Mohadim de Simcha. Hoy recuerden que es el primer día del hombre. Hasta pronto, que estemos bien. Mohadim de Simcha. Gracias y Shabbat Shalom para quien no nos vamos a ver.